Buenos días, bienvenidos a República. En este lunes 7 de octubre les saluda Wendy Monterrosa. Las cifras del comportamiento de los homicidios son un indicador que se suele utilizar para medir la efectividad del combate a la delincuencia. En septiembre cerró con un promedio diario de 4.8 muertes violentas. Si bien es el segundo mes con menos homicidios del año, hay días con alzas importantes como la del pasado viernes 20 de septiembre, cuando se dispararon los homicidios a más de 20. El gobierno ha sostenido que detrás de este incremento hubo motivaciones políticas. Este discurso también fue replicado por el director de Reconstrucción del Tejido Social, quien acudió la semana pasada a la Asamblea Legislativa requerido para explicar las pruebas de esa acusación. Sin embargo, los diputados no quedaron satisfechos con las explicaciones y han anunciado que formarán una comisión especial para investigar este caso. En la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa está la discusión para aprobar los 91 millones de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica para poder financiar la fase 2 del Plan Control Territorial que el gobierno planea destinar a acciones para prevención de violencia. De estos y otros temas enmarcados en la seguridad hablaremos en la entrevista de esta mañana. Comenzamos. Bien, en la introducción de este espacio dábamos algunas pinceladas de lo que vamos a conversar esta mañana en materia de seguridad y a la luz de las acciones, de las medidas que está ejecutando el gobierno para reducir la delincuencia, uno de los problemas más complejos que tiene nuestro país. Damos la bienvenida a Francisco Bertrán Galindo, él es exministro de Seguridad, abogado y también analista en materia de seguridad. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, es un gran gusto estar con usted. Muchas gracias, igual. Y damos también la bienvenida a Astor Escalante, ex fiscal general de la República y también analista en temas de seguridad y abogado. ¿Cómo está, Astor? Muy bien, bienvenido. Un gusto y compartir también con el doctor y contigo esta tribuna. Bien, antes de entrar en detalles, me gustaría hacer un balance general porque han pasado prácticamente 4 meses de la gestión del presidente Nayib Bukele y desde el pasado 20 de junio se lanzó el Plan Control Territorial, un plan que tiene como finalidad reducir los homicidios, pero sobre todo recuperar el control en aquellas zonas de alta incidencia delincuencial. ¿Cuál es su valoración a grandes rasgos de lo que se ha conocido hasta el momento de esta estrategia en materia de seguridad? Bueno, yo podría pensar que en términos generales ha funcionado. Es decir, aunque no se conocen exactamente todos los lugares y qué profundidad en cada lugar se está usando, el efecto, al menos lo que uno puede ver en algunas comunidades, es que efectivamente ha habido como un repliegue de las pandillas en ciertas colonias y ciertos cantones y zonas. No le puedo confirmar que sea en todos los lugares porque no tengo idea de la magnitud expansiva del plan, pero pareciera que eso ha conseguido que disminuyeran los homicidios, que disminuya en algunas zonas la presencia de pandillas. Desconozco si la extorsión, que pienso que debe continuar con bastante fuerza todavía, pero en términos generales, para hacer un plan de 100 días que ha operado, creo que los resultados serían buenos en términos generales. Obviamente esto no ha terminado, está apenas empezando. Hay que esperar la respuesta de las pandillas, que en algún momento se podrán reorganizar y hacer algo, pero hasta el momento yo diría que la cosa va para bien y no para mal. Astor, ¿cuál es su lectura sobre lo que estamos observando en materia de seguridad y si esta reducción en los homicidios que hemos visto, que si bien es cierto, de acuerdo a cifras de la Policía Nacional Civil, esa tendencia a reducción la podemos ver y ahí están las cifras desde 2016 para acá, pero esa disminución tan marcada solo se ha visto pues desde junio de este año con un promedio más o menos de 4.2 homicidios diarios. ¿Cuál es su valoración sobre lo que estamos viendo y si esta reducción responde a la efectividad o no del Plan Control Territorial? Bueno, yo realmente veo con buenos ojos esa reducción del tema homicidios, que como tú muy bien lo mencionabas, es un indicador para medir la
seguridad en el país. Normalmente en el país se atiende más el tema de homicidios para hacer esa valoración, aunque hay otros delitos. La policía normalmente tiene en varias partes del mundo un parámetro de 10, 15 delitos que son los más persistentes, y a partir de esos 10, 15 delitos la policía forma una imagen sobre la seguridad de cada una de las sociedades o de los países. Yo veo bien que haya reducción en el tema de homicidios. Se pueden hacer una serie de especulaciones al respecto, y como es una disminución muy notable, muy importante, algunos sectores podrían decir, bueno, aquí hay unas conversaciones con los delincuentes, con algunos delincuentes, con pandillas, para que esto opere. Yo no creería tanto en eso, ¿verdad? Creo que la presencia policial, la presencia militar, el despliegue que está haciendo el Estado como tal, el trabajo operativo que están haciendo, está dando esos frutos, y como muy bien decía el doctor Francisco, cuando la policía y la Fuerza Armada ingresan a los territorios, lógicamente los delincuentes pueden hacer despliegues. Es decir, el delincuente se va y se va para otra zona. Lo importante acá es que esa actitud del Estado, que es una actitud, yo veo muy determinante, muy fuerte, muy intensa, muy sacrificada, por cierto, para policías y militares, que sea una actitud constante y que sea a nivel nacional. Hay ya explicado por diferentes mesas cuáles son los municipios, los lugares de mayor, digamos, actividad delictiva en el país. Ya el Consejo de Seguridad, que es una mesa que conformó el anterior gobierno, y otros estudios han determinado esos sitios, y justamente en esos sitios hay que hacer presencia del Estado, llevar al Estado, llevar salud, llevar educación, llevar actividad, entretenimiento, o sea, para que la tarea de prevención y la tarea de represión vayan conjuntamente, y que el Estado se quede justamente ahí en esos lugares en donde se requiere por parte de esas comunidades otro tipo también de actividad, para que se descarrilen del posible ingreso de la delincuencia a otras actividades productivas en el país. A ver, en el tema, más allá de analizar las acciones y los planes que, al menos los que estamos viendo, porque hay muchos detalles que no se conocen, ¿ustedes pueden identificar una política, una estrategia de seguridad definida que tenga carácter integral, doctor? En el discurso sí. No. En el discurso sí. Cuando usted oye el discurso, le están hablando de un control territorial seguido inmediatamente de inversión social. Pero hasta ahí nos quedamos con el discurso, porque en la práctica yo no he visto esa coordinación. Y lo que sucede acá es algo que ha pasado desde hace muchos años. Cada área del gobierno se siente una especie como de feudo, y cada uno va tomando las decisiones de qué quiere ir a hacer y dónde quiere ir a hacerlo. La regla es entonces que las inversiones que hacen las carteras de Estado, educación, salud, el FISDL, lo hacen en una secuencia definida por ellos mismos, y no necesariamente en la secuencia que el plan de seguridad requiere que se haga. Por eso hace muchos años yo he venido sosteniendo que un plan de seguridad, para que actúe integralmente, tiene que tener como requisito importantísimo que el liderazgo lo ejecute el presidente de la República, porque él es el único que puede hacer que todos los ministerios se pongan en fila y hagan las cosas en el tiempo y en el momento que la tienen que hacer. Si ese liderazgo no se da y se mantiene solo a nivel comunicacional o de otro tipo, entonces lo que vamos a ver es una efectividad aparente en el tema control territorial, pero no tenemos ninguna garantía que se sostengan sobre el territorio, como decía don Astor, y tampoco tenemos una garantía que no regrese otra vez la violencia.
Entonces, como le digo, para contestar, sí, en el discurso es un plan integral, tiene sentido, hace toda lógica, pero no he visto esa segunda parte, esa segunda coordinación, no la he visto todavía en lo que va de estos 3 meses. Para entenderle entonces, lo que nos dice, en la práctica hace falta una estrategia de seguridad definida. Es que, conceptualmente está definida, porque lo han dicho todos ellos, o sea, todos están claros, el presidente lo ha dicho, el ministro de Seguridad lo ha mencionado. Pero lo que sucede es que si no hay una secuencia, una especie como de tamiz a dónde deben hacer las inversiones y las participaciones de los entes de Estado, eso no funciona. Solo para hacerle un ejemplo, en el conflicto, cuando estábamos en pleno conflicto, había unas zonas que eran unas zonas que se pasaban de la guerrilla para el gobierno, del gobierno para la guerrilla, eran unas zonas que estaban en disputa, por decirlo así. ¿Qué sucedía? Que cuando el ejército llegaba, cualquier inversión social que iba a ser hecha en esos territorios pasaba por la evaluación del Estado Mayor, no para decir si la escuela valía la pena o no valía la pena, era que si el momento en que debía hacerse la reparación de la escuela, para mencionarle algo. Entonces eso falta aquí, porque de lo que se trata es que entra la policía y en las semanas subsiguientes tiene que estar entrando el FISDL, tiene que estar entrando salud, educación, el gobierno local con las inversiones de parques, calles y todo lo que tenga que hacer, para que el ciudadano sienta rápidamente que el Estado es el que está en control. El Estado no es la policía, es toda la institucionalidad. Entonces, eso es lo que a mí, por lo menos lo que he podido sentir que falta es eso. No sé si será por razones presupuestarias y va a ser hasta el otro año que lo vamos a ver, pero esa parte sí falta en este momento. Bien, vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar enseguida con este análisis y les invito a que participen desde ya en las redes sociales. Estamos en la cuenta de Twitter y también en Facebook y a través de WhatsApp, las tiene en pantalla. En Twitter estamos como República 33 TV, en WhatsApp en el 7318-7627 y también nos encuentra en Facebook como República TV 33. Regresamos. Regresamos esta mañana conversando sobre seguridad, las acciones, planes y estrategias en materia de seguridad pública que está ejecutando el gobierno actual. Nos acompaña en el estudio Francisco Bertrán Galindo, exministro de Seguridad, y Astor Escalante, exfiscal general de la República. Yo les preguntaba al inicio de esta entrevista si esta reducción que estamos viendo nosotros de los homicidios responde a la efectividad o no del plan de control territorial que el gobierno pues está implementando. Y me gustaría que viéramos un tuit del periodista Roberto Valencia del Faro, donde explica de alguna forma el comportamiento de los homicidios en El Salvador. Roberto da seguimiento constante al tema de seguridad y ahí pues suele poner en su cuenta de Twitter estas cifras de los homicidios. Por ejemplo, vemos que en octubre hasta el día 3 el promedio diario es de 3.7, septiembre cerró con 4.8 y agosto con 4.2, es lo que les decía yo al inicio. En agosto vemos como que se rompe de alguna forma esa tendencia que hemos visto desde inicios de año y la reducción de los homicidios es mucho más marcada. Ahí abajo están los promedios anuales: 2019 7.3, 2018 9.2, 2017 10.8. Este promedio de homicidios no lo veíamos nosotros desde 2012, 2013, cuando se ejecutó la tregua con las pandillas. ¿Qué factores pueden explicar a su juicio? ¿Realmente es un efecto del plan control territorial o se puede atribuir a otros factores, doctor? Bueno, aquí entramos en un tema un poquitín especulativo, pero creo que vale la pena hacer el ensayo. Fíjense que una de las cosas que creo que ha pasado acá es que con el plan de control territorial iba sumado el control de los centros penitenciarios.
Y allí, si usted se pudo fijar en las imágenes que pasaron en la televisión, habían señales humillantes para los calzoncillos y los sentaban en los patios, los movían en buses de un lado para otro. Para mí eso tenía un mensaje importante en cuanto a que mucho del liderazgo histórico de las pandillas está dentro de los centros penales. Entonces es muy probable que la estrategia que haya seguido la policía haya sido: vamos a quebrar esta relación de poder y de alguna manera potenciar nuevos liderazgos en la calle. Eso, a partir del hecho de que en este gobierno se ha mencionado que hay funcionarios que han tenido contactos importantes con las pandillas, entonces uno puede pensar que cuando, por ejemplo, se suelta la emergencia de los centros penales fue como 3 días antes de ese famoso viernes de los 19 muertos. Pareciera ser como que cuando se sueltan los castigos en los centros penales, la respuesta es subir los homicidios. Pero eso después hay una declaración del presidente donde le dice o se termina esto o seguimos con la emergencia en centros penales. El día siguiente bajan otra vez los homicidios. Es un poco extraño todo esto. Entonces yo sí creo que debe haber una especie de relación combinada entre el accionar de la policía, por un lado, que está haciendo su trabajo, obviamente alguna especie de línea de comunicación en cuanto a cómo bajar esos homicidios, no sé bajo qué ni cuál es el trade-off que pueden estar teniendo, pero sí me parece que hay una comunicación, lo cual no lo digo en el sentido malo como el de la tregua, porque la tregua fue algo bastante más perverso, pero que haya una línea de comunicación no la descarto per se. Puede ser buena, puede ser mala, pero para mí sí existe algo de eso. ¿Entre el gobierno y las pandillas podría haber una línea de comunicación? Yo creo que sí. ¿No necesariamente negociación? No necesariamente negociación, pero mire, tenemos en el gobierno a este muchacho, el funcionario de quien usted estaba hablando temprano cuando empezábamos. Él viene de ser el jefe de la barra brava de la Alianza. Y eso tiene toda una significación, porque la barra brava de la Alianza, que es la que está en Sol cuando juegan fútbol, Alianza, yo soy simpatizante de Alianza, dicho sea de paso. Entonces resulta de que esa barra está conformada por los muchachos de los barrios populares de la ciudad, y ahí muchos de ellos son pandilleros. Entonces, el que este chico sea el jefe o haya sido el jefe de la barra brava, le abre una cantidad de comunicaciones que nosotros no tenemos. A eso agréguele que también este mismo muchacho fue el encargado de llegar a una negociación y un acuerdo de funcionabilidad con la barra brava del FAS y la barra brava del Águila. O sea que habilidad para negociar tiene, y a esos niveles también. Entonces yo creo que sí, algo de eso hay. A ver, también me gustaría que viéramos, aparte de lo que nos comenta, doctor, una nota sobre precisamente cuando llega el director del Tejido Social, Carlos Marroquín, a la Asamblea Legislativa a explicar a los diputados por qué el gobierno y por qué algunos funcionarios atribuyen al alza de homicidios que podría estar esto de alguna forma relacionado con motivaciones políticas. Vamos a ver. La pregunta fue directa para Carlos Marroquín. Los diputados le pidieron pruebas que sustenten su acusación de que el FMLN y Arena pagan para que incrementen los homicidios. Y estamos perdiendo el tiempo una mañana en acusar o en discutir sobre un funcionario que hizo un supuesto popular en televisión. La pregunta clara y el hecho es que acá ha sido invitado como un funcionario que ha dado declaraciones temerarias e irresponsables. Pero el director de Reconstrucción nunca contestó con un sí o no, y fue allí donde las palabras subieron de tono. Y como les digo, si de un supuesto alguien se sintió aludido, no es acá donde tenemos que ver ese tema, tiene que ser en un juzgado. Yo le pregunto, usted ya más o menos lo dijo, pero quiero que me diga sí o no, así de sencillo, sí o no. Usted artículo 11 de la Constitución Política. Por favor. Las declaraciones que se obtengan si la voluntad de la persona carecen de valor. Sí o no, director, sí o no. ¿Tiene pruebas, sí o no? Artículo 11 de la Constitución. Va, no tiene. ¿Tiene sí o no?
artículo 11 de la Constitución. Va. Ok, suficiente. Usted es un farsante. En su intento por defenderse, el funcionario de gobierno dijo que él nunca aseguró nada, ni mencionó nombres de diputados. El parlamentario Mauricio Vargas le pidió una disculpa pública y corregir el error. No es una discusión de viejas placeras, que no es un pleito de bar. Son cosas concretas. Mire, le dije, ¿cómo le consta que Arena y el FMLN tienen un acuerdo para que no exista seguridad en El Salvador? Mire, si hay un error y reconocerlo, eso no es pecado. Usted ya lo reconoció en varias oportunidades con la butaca en San Miguel. ¿Y qué tenía que ver la butaca con este tema? Bien. Simple. ¿Qué reconoció que había cometido un error? ¿Y qué error es el que ha cometido acá? La reunión se salió de control y el presidente terminó suspendiéndola, pero antes los diputados advirtieron a Carlos Marroquín que sus palabras podrían estar cayendo en delito. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Bien, y el jueves de esa semana, de la semana pasada, los diputados de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa dijeron que van a crear una comisión especial para investigar estas declaraciones, estas acusaciones que ha hecho el gobierno. De hecho, pues ya fue creada esta comisión especial. ¿Cuál es su lectura, Astor, de lo que hemos visto de esa confrontación entre el diputados de la Comisión de Seguridad y el funcionario del tejido social de este gobierno con estas acusaciones sobre este alza de homicidios que podría estar detrás motivaciones políticas o partidos políticos? Bueno, yo sinceramente lo veo como una pérdida de tiempo también. A mí no me agrada, digamos, la comunicación política que tiene el director del tejido social. No me gusta, no es de mi tono, digamos. Creo que a una persona se le puede decir, vos sos ladrón, con palabras más técnicas, y se le está diciendo lo mismo. Bueno, en derecho nos enseñan a jugar un poco con las palabras. Se puede ofender con palabras dulces, o se puede decir la verdad con palabras dulces. No estoy diciendo que se les llegue a los diputados a hablar con palabras dulces, sino con palabras de respeto. Yo creo que los tres órganos del Estado se deben respeto y cooperación, y no solo porque yo lo creo, sino que la Constitución de la República lo establece. Creo que él llegó a hacer una comunicación política a la Asamblea Legislativa. Los diputados a mí me han sorprendido realmente con este juego de preguntas, porque creo que cayeron en una trampas de las que ya hemos visto en el pasado. Y los diputados se pusieron en ese dime y direte, ¿verdad? Y creo que él tiene razón cuando dice, si alguien se siente aludido, no es este el espacio donde hay que discutir esto. Prácticamente les dijo, vayan a los tribunales de sentencia, porque allí se tramita esto, a acusarme del delito de difamación, por ejemplo, donde se equivoca el director del tejido social, que cita el artículo 11 de la Constitución, que no es el 11, sino que es el artículo 12 de la Constitución, por cierto. Pero a mí honestamente me parece pérdida de tiempo, y yo creería que la comisión especial que ha nombrado la Asamblea Legislativa, aparte de ser pérdida de tiempo, muy probablemente el ratón le va a ganar a los gatos y a los tigres. ¿A qué se refiere con esto específicamente? Es decir, estoy pensando que ese trabajo que va a desarrollar la comisión, si la continúan, por ejemplo, la palabrería, la verborrea que tiene este muchacho va a hacer quedar en ridículo a los diputados. Y creo que los diputados le van a contribuir a este muchacho a posicionarlo políticamente en otro nivel. Esa es como mi lectura. O sea, creo que esa comisión no va a sacar absolutamente nada de ese trabajo que van a hacer. Creo que fue muy diferente a la comisión que nombró la Asamblea Legislativa para el tema del expresidente Francisco Flores, y quizá quisieron emular una cosa similar,
¿verdad? Creo que no tiene la misma tonalidad, no tiene la misma altura, no tiene la misma importancia, y creo que los diputados deberían hacer otras cosas más importantes y no caer en trampas. Esa es lo que yo te podría decir. Doctor, ¿coincide usted con esa apreciación de Astor Escalante, donde nos dice se puede estar perdiendo el tiempo al crear una comisión como tal y de alguna manera alejarse del foco del problema de la seguridad y también ir un poco más allá sobre qué argumentos, qué pruebas sostiene el gobierno para decir que detrás de esta alza de homicidios pueden haber motivaciones políticas? Bueno, es que hay varios matices sobre esto y varias señales que se están enviando. Por un lado está lo que dice don Astor, que yo creo que es correcto. La comisión especial difícilmente puede llegar a algo más que determinar que efectivamente él mencionó a los dos partidos, Arena y al FMLN, como que estaban detrás del alza de los homicidios. Y eso lo que va a derivar es en un recomendable y probablemente un informe a la Fiscalía para que lo presente a los juzgados, si es que hayan ese tipo de cosas. Pero también coincido que es a los partidos en sí mismos, Arena y FMLN, que son los mencionados por este joven, a los que les toca decidir la vía judicial de cómo le van a hacer. Porque el tema que él sí los acusó de un delito, ¿verdad? Ahora, como personas jurídicas no van a cometer delitos, pero hay personas naturales que pueden haber hecho con instrucciones de los organismos de mando, haber hecho lo que han hecho. Entonces, sí se requiere un tema, porque creo que lo que debemos buscar con todo esto es que los funcionarios sean más cuidadosos en su lenguaje. No pueden hacer acusaciones de delito así por así. Si tiene pruebas, que lo haga, pero entonces mejor que vaya de una sola vez a la Fiscalía y las presente. Pero eso que por vía comunicacional lo acusan de cometer un delito, que resulta que no tiene ninguna prueba, es algo grave de gravedad absoluta. Eso por un lado. Pero por el otro lado está el juego de las imágenes. Hasta ahora yo veía a los diputados como un venado que es sorprendido en la noche por los cazadores con una lámpara y se queda luciado, no sabe qué hacer. Esta es la primera reacción que veo de la Asamblea, tratando como de mandar el mensaje, de decir, mire, nosotros estamos aquí y tenemos autoridad. ¿Qué también le va a funcionar? Todavía no lo sé, porque depende si van a agarrar en serio esa política, porque esto sucedió junto con una superación de un veto. O sea, eran los dos partidos grandes puestos de acuerdo y decir, aquí vamos, ¿verdad? Vamos y estamos dispuestos a juntarnos para demostrarle que también el legislativo tiene poder. ¿Cree que ese es el inicio de una especie de giro, yo creo que digamos, un poco más fuerte de parte de la Asamblea hacia el gobierno? Yo pienso que ha empezado un segundo tiempo en este mascón, ¿verdad? Político. Ahora, no sé qué tanto va a durar, porque hay que recordar, aquí son dos jugadores de mínimo y cada quien tiene sus herramientas, sus armas y sus defensas y sus ataques. Sí, vamos a sacarnos hasta acá porque me interesa que al regresar seguir hablando de ese tema, porque yo creo que es importante analizar primero el comportamiento que va a tener o que está teniendo el legislativo con el ejecutivo, y también hay otros temas ahí que tiene que analizar. Por ejemplo, es la parte del financiamiento para el tema de seguridad y otros aspectos que deben ser aprobados para el gobierno. Regresamos enseguida, no nos cambie. Estamos de regreso. Análisis en materia de seguridad pública. Nos acompaña en el estudio Francisco Bertrán Galindo, exministro de Seguridad, y Astor Escalante, exfiscal general de la República. Antes de ir a la pausa, estábamos abordando sobre esta fricción que estamos viendo entre el legislativo y el gobierno,
con esta, digamos, explicación que se le pidió al funcionario Carlos Marroquín, que sostenga de dónde viene esa acusación de que esta alza de homicidios respondería a motivaciones políticas. Y lo decía el doctor Bertrán Galindo antes de ir a la pausa, que esto podría ser una especie de giro, lo decía así, que donde el poder legislativo, es decir, la Asamblea, tenga una mayor fuerza contra el gobierno. ¿Usted cree que esta especie de giro se vaya a ver en los próximos meses y no tendría que haber un consenso entre la Asamblea Legislativa y el gobierno, sobre todo para establecer acciones en materia de seguridad pública? Bueno, lo ideal sería lo último que has mencionado, Wendy. Lo ideal sería que existiera un consenso. Lo ideal sería que no estuviéramos permanentemente en activismo político, ¿verdad? Ideal sería que no estuviéramos permanentemente en campañas políticas. O sea, nosotros permanecemos permanentemente, valga la redundancia, la posible redundancia, en actividad política, en campañas políticas. Ya estamos a la vuelta del 2021. El Ejecutivo evidentemente tiene un objetivo claro de reproche a los actuales legisladores, porque tiene también su proyecto político de enquistar diputados para la próxima Asamblea Legislativa y que le cooperen en su plan de gobierno, que le cooperen un poco más, con menos dificultades. Y ciertamente yo creo que la Asamblea y algunos diputados han reaccionado a algunos mensajes del presidente de la República. A mí ese enfrentamiento, ese choque, evidentemente no me agrada mucho, porque no siempre en ese choque, en esa comunicación política, se dicen las exactas verdades, y creo que aquí lo que va a suceder es que va a ganar el que mayor habilidad, templanza, definición digamos, y conexión con las grandes masas de la población, voy a utilizarlo de esa forma, tenga en su comunicación política. Ese es el que va a ganar el mascón político que decía el doctor Beltrán Galindo. ¿Esto podría entonces tener un costo político para los partidos de cara a 2021? Si, por ejemplo, los partidos políticos no tienen esa habilidad a la que me he referido, a la conectividad con la gente, ¿verdad? A transformarse totalmente, a buscar nuevas formas de mensaje, ya no entrega de láminas, de pastillas vencidas en las campañas, de lentes, de pasteles con la foto de algunos candidatos a diputados o diputadas. Si los políticos de la Asamblea Legislativa no cambian y si ponen a los mismos rostros de candidatos a diputados y a consejos municipales y tienen una comunicación política pésima, van a perder el mascón político. A ver, ¿qué se puede esperar para los próximos meses de cara a algunos temas que están en la Asamblea Legislativa, como es el financiamiento para la fase 2 del Plan Control Territorial, donde el gobierno pues dice que se van a establecer acciones en materia de prevención de violencia, estos 91 millones de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, y cuando los diputados han dicho que no tienen los detalles claros, por ejemplo, de este préstamo, y que algunos fondos de este crédito van para otras instituciones que no necesariamente son seguridad. Bueno, yo creo que lo primero que hay que comprender es que hasta ahora hemos estado en un ejercicio del gobierno que no platica con el Congreso. No le interesa platicar, y lejos de eso le interesa generar el conflicto para evidenciar que se diferencia de esos partidos políticos. Eso ha sido así. Y yo creo que el mensaje que estamos hablando, que mandó la Asamblea, de alguna manera yo lo veo como decía, ojo, si quiere gobernar, véngase a platicar. Algo así podríamos pensar. No sé qué va a pasar, porque ahora tenemos el presupuesto de la República. El presupuesto se ha planteado con una necesidad de financiamiento de, creo que es cerca de 750 millones. 755, sí. 55, usted estuvo acá con la gente de Funde y la gente de Fusades analizando los problemas que está planteando ese presupuesto, lo que supondría que va a haber una actitud de la Asamblea pidiendo que se cumpla la ley de responsabilidad fiscal, lo cual llevaría a la reducción de varios de los términos que están pedidos. Y de acuerdo a la Constitución, la Asamblea puede reducir las cantidades en el presupuesto, no puede subirlas, pero sí puede reducirlas.
Entonces, eso a mi gusto deberá significar generar una ventana de negociación. De cómo salgamos de ahí, yo le podría decir cuáles van a ser los futuros. Pero obviamente, si el presidente decide mantenerse en la política de confrontar, lo que va a intentar él es crear la ocasión de que el Congreso caiga en una trampa donde ellos terminen pagando la factura de no votar. Entonces, creo que para el lado de los partidos políticos les toca comprender que la comunicación política, como dice don Astor, requiere de cierta malicia y de cierta calidad para que la cuestión se pueda balancear. Ahora, yo creo que sería demasiado grave pensar que el país como país no tiene capacidad de conversar. Porque si bien es cierto, podemos decir que se ha destrozado el bipolarismo que teníamos, el problema es que estamos creando otro. Y ese tampoco es bueno. Es decir, yo creo que ver el país enfrentado por todo no hace sentido. Enfrentarse en lo que hay que enfrentarse, estamos de acuerdo, pero esa actitud de que todo lo que aquí se va a hacer a pesar de la Asamblea Legislativa, eso me parece un error grave. Grave, porque a la larga nos va a llevar más temprano que tarde a una situación de crisis entre los dos poderes. Y me parece que el país no está para eso. A ver, ya para ir finalizando, me gustaría culminar con un punto que me parece importante. Recientemente se conoció que funcionarios de Estados Unidos que colaboran con fiscales salvadoreños dijeron que en los últimos 2 años la pandilla MS-13, que es la principal pandilla que pues, está en el país, se había debilitado. ¿Ustedes, de acuerdo a su experiencia y como expertos en el tema de seguridad, coinciden con esa apreciación? ¿Creen ustedes que la pandilla tiene menos fuerza que antes? Bueno, yo lo que veo realmente es que ha habido como golpes importantes a las estructuras delictivas que indudablemente les han disminuido capacidad en su actividad criminal. Y lo veo como una cosa coyuntural, ¿verdad? Lo veo como una cosa de momento. Si esta actitud combativa que tiene el Estado se mantiene en el tiempo y ojalá que no se irrespetaran los derechos humanos de todos, pero particularmente de los buenos ciudadanos, enhorabuena, porque se estaría golpeando a los criminales con las armas de la ley, con la Constitución y las leyes, y poco a poco se está disminuyendo la actividad delictiva. Pero evidentemente hay mucha tarea que hacer, no solo en estos 5 años, sino en lo que resta de la vida institucional, ¿verdad? Entonces, ciertamente hay una disminución, habría que ver cómo se está utilizando la Constitución y las leyes en el país para lograr estos objetivos, porque ciertamente la Constitución de la República y las leyes del país dicen cómo se tiene que manejar y dirigir los centros penitenciarios del país, para ponerte un ejemplo. Y cuando se envía, por ejemplo, una amenaza a los criminales y dice, si no dejan de matar, los que van a pagar el pato son los internos que están en el sistema penitenciario, allí habría que revisar, tras ese mensaje, que yo no digo que no amenacemos a los criminales, por supuesto, con la Constitución y las leyes, pero habría que ver ya en la ejecución práctica si dentro del sistema penitenciario se está respetando la Constitución y la ley. A algunos sectores y a alguna gente esta expresión no le agrada. Y cuando tú viertes una opinión en redes o en cualquier medio, a veces viene una tracalada de troles, ¿verdad?, que te dicen cualquier cosa. Mi consejo es no hacerles caso a los troles, porque de esa forma se les hace ganar menos dinero. Pero lo importante es que vamos a respetar el Estado de Derecho y vamos a combatir la delincuencia respetando Constitución y leyes, porque estas personas que están en el sistema penitenciario tarde o temprano van a salir
y necesitamos hacer el esfuerzo permanente en rehabilitar a ese sector, porque va a salir de las cárceles y no queremos que salga mucho más resentido a hacer, perdón la comparación, como el guasón criminal, ¿verdad? Lo estoy diciendo como un prototipo de una criminalidad, y a cometer cantidad de actos delictivos a diestra y siniestra, esa gente que sale de los penales. Entonces yo creo que el combate a la delincuencia que tiene que hacer el Estado es una tarea bastante complicada, bastante compleja, pero se debe de respetar siempre las leyes del país y los pactos internacionales que el país ha suscrito. Doctor, tengo menos de un minuto con su respuesta, porque ya tenemos que finalizar. Bueno, mire, yo lo que creo que efectivamente se le ha disminuido, está claro que los ataques de los últimos años, y no solo de estos últimos 6 meses, ha hecho mella dentro de la MS, pero aquí volvemos al tema de la integralidad del plan. La pandilla tiene base social. Si no se trabaja para cooptar a los jóvenes ahora, antes que se hagan pandilleros, en cuestión de 1 año, 2 años, van a volver a renacer. Y yo creo que eso es el mensaje que hay que entender. Estos golpes son de carácter táctico mientras se quedan allí. Se vuelven estructurales en la medida que le quito la base social a la pandilla. Entonces, la parte que viene y que es fundamental es lo que conversábamos con ustedes, la parte preventiva. Perfecto. Con esto cerramos. Les agradezco mucho por habernos acompañado esta mañana y por su análisis. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Wendy. Un saludo a los televidentes. Bien, hacemos una pausa, pero regresamos enseguida con más de República. No nos cambie.